palabra, a una sola frase. Todo se resume la llave que necesitamos para caminar en bendición, para la llave que necesitamos para que el favor de Dios se derrame sobre nuestra vida, amado hermano, se llama obediencia. La obediencia es la llave maestra que abre todo un mundo de bendiciones. Desde el libro de Éxodo, que es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, dice la palabra que Dios les dio ordenanzas a los judíos, y entre las primeras fue que pusieran, por ejemplo, sangre en los postes de las puertas, en las casas. Nunca se había visto algo así. Pero los que obedecieron a esa palabra, Dios los bendijo, porque no entró el espíritu de muerte a esas casas. Entonces no hubo muerte, no hubo desastres en ese lugar. También podemos ver que ese pueblo salió de Egipto con poder. Salió de Egipto, pero antes de salir, dice la palabra que Dios dio favor y gracia a las esposas, a las mujeres de los judíos, del pueblo de Israel, que todo lo que le pedían a la gente de Egipto, ellos se lo daban. Ellos le pedían las cadenas de oro, le pedían la plata, le pedían todas las joyas, aún los vestidos, y se lo daban, porque fue el favor y la gracia de Dios que estuvo sobre ellos. Entonces pero ¿cómo se activó ese favor y esa gracia sobre ellos? Se activó cuando comenzaron a oír la voz de Dios, cuando comenzaron a obedecer la voz de Dios, cuando comenzaron a alinearse a lo que Dios estaba hablando, alinearse a lo que Dios quería darles a ellos. Entonces ahí podemos ver nosotros cómo Dios comenzó a manifestarse en aquel tiempo en el pueblo de Israel. Y lo seguimos viendo también después en el libro de Deuteronomio. Desde el capítulo 1 en adelante, Dios comienza a hablarle a Moisés acerca de cómo debe conducirse el pueblo. Incluso pues en el capítulo, en el libro de Éxodo, capítulo 12, si no me equivoco, ahí están los 10 mandamientos que Dios le da a Moisés, pero hace que se los vuelva a repetir en el libro de Deuteronomio. Repíteselos nuevamente y háblaselos al pueblo nuevamente, háblaselos a la congregación, cómo deben de conducirse, de honrar al padre, honrar a la madre, de la moralidad, de las negociaciones que el pueblo debía hacer, de no andar con trampas, del que tendría que hacerse responsable de esa deuda. Y comienza a hablarles acerca incluso de la higiene personal. Comienza a hablar del pueblo también de la adoración a Dios, que si se volcaban a adorar a otros dioses, vendrían consecuencias sobre sus vidas. Activaban un mundo de maldiciones sobre ellos. Entonces tenían que ellos alinearse a obedecer la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Moisés: ningún otro pueblo va a tener un Dios tan cercano como Israel. Un Dios que escucha sus oraciones, un Dios que escucha su clamor. Pero si hay algo que me dejó pensando esta semana mientras leía el libro de Deuteronomio, que si hay algo donde Dios se enojó con el pueblo de Israel, fue cuando el pueblo comenzó a quejarse. Mire, la queja, el quejarse, mire que hasta Dios lo irritó. Y Dios se enoja tanto con ellos que este pueblo, Dios dijo: no van a entrar a la tierra prometida, no van a entrar a la tierra que fluye leche y miel, porque este pueblo ya me ha agotado la paciencia. Incluso Moisés fue una persona que dice la palabra que era uno de los hombres más humildes que había, pero aún Moisés no pudo entrar a la tierra prometida
porque la gente que tenía alrededor era tan fuerte la queja que esta gente tenía, que lo sacaron del propósito a Moisés, al propio Moisés. Y aquí nosotros vemos en el libro de Deuteronomio, me quiero detener un poquito más, en el capítulo 28, verso 1 dice: y acontecerá que os oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Mire cómo dice la palabra, acontecerá. Acontecerá es algo que se activa cuando nosotros obedecemos la voz de Dios. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Dice la palabra, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. No hay un límite. Esto es sin límite. No es en la ciudad donde vives, sino en todas las naciones de la tierra. Va a venir un efecto dominó que te va a alcanzar a ti, pero que va a alcanzar a tus hijos y a tus generaciones cuando hay una sola cosa. Porque si usted analiza y usted ve de acuerdo a la escritura, hay un solo pecado y de ese pecado se deriva todo el resto. ¿Y cuál es ese pecado? Se llama desobediencia. Pero también la obediencia activa un mundo de bendiciones sobre nuestras vidas. La obediencia es la llave maestra que nosotros necesitamos para ver la manifestación de Dios sobre nuestras vidas. Entonces dice la palabra, dice para aguardar y poner por obra todos sus mandamientos. Yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Lo vuelve a repetir. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Es importante entender eso. Que en la Biblia, amado hermano, nosotros podemos, si usted comienza a leer capítulo por capítulo, libro por libro, usted va a ver algo que no hay muchos hombres en la Biblia que sabían las escrituras, conocían todo al revés y al derecho. Incluso el mismo Satanás, en el libro de Mateo capítulo 4, vemos cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado, dice, por Satanás. Pero Satanás no fue un libro de él, no fue un libro del infierno que utilizó para tentar a Jesús. Usó la misma palabra, pero le dice no, que convierta la piedra en pan, y le habla de adoración, le habla de los ángeles, le habla de muchas cosas a Jesús. Pero aunque Satanás conoce la Biblia, sabe de la Biblia, pero como no la obedece o nunca se sujetó a ella, entonces podemos ver las maldiciones que carga. Ahora bien, cuando nosotros, amado hermano, venimos a los pies del Señor, podemos conocer mucho la Biblia, pero la revelación, el ver la manifestación de Dios en nuestras vidas, no se trata, amado hermano, no se trata de cuánto nosotros sabemos de las Escrituras. No se trata de cuánto nosotros leemos de las Escrituras. Se trata de cuánto nosotros obedecemos las Escrituras. Se trata de cuánto nosotros vivimos las Escrituras. Tenemos que aprender, amado hermano, a nosotros a caminar en la fe. Pero en la fe obedeciendo la palabra. Que si yo leo solamente un solo versículo de las Escrituras, pero aplico ese versículo para vivir en ese versículo, Dios comenzará a manifestarse de acuerdo a lo que yo estoy obedeciendo. Pero si yo comienzo a obedecer su palabra de una manera intensiva, de una manera desesperante, para ver la manifestación de mi vida, algo glorioso va a ocurrir. Porque la manifestación de Dios se va a comenzar a hacer visible sobre mi vida y sobre tu vida y sobre tu casa, hasta ver a Dios obrar sobre todas las cosas que Él ha dicho que va a hacer. Hay unos misioneros
Llegaron a una isla y en esa isla habían unos muchachos perdidos. Y ya llevaban años allí. Y lo único que ellos pudieron rescatar de las pérdidas del naufragio fueron unos pequeños pedacitos de la Biblia. Y esos misioneros llegaron a esa isla, predicaron la palabra y estuvieron hablando y predicando y llevando el mensaje de salvación. Pero tenían que regresarse nuevamente. Pero no cabían, los muchachos que están en esa isla no cabían en la barca. Entonces ellos tuvieron que dejarlo y le dijeron que un día iban a regresar por ellos, que tendrían que volver a buscarles nuevamente. Pero ellos se fueron y mientras iban en la barca, los muchachos los alcanzaron nuevamente y les dijeron: pero ¿cuándo es que ustedes dicen que van a volver? Entonces ellos le dicen: no sabemos cuándo, pero vamos a regresar por ustedes. Pero la sorpresa de estos misioneros era que los muchachos caminaban en el agua. Y ellos les dijeron: ¿cómo ustedes pueden caminar en el agua? Y ellos les dijeron: no, porque aquí dice que Jesús caminó por el agua. Entonces nosotros hemos creído esa palabra y nosotros también caminamos por el agua. Aleluya. Lo único que ellos habían rescatado era esa parte. Y esa parte la habían comenzado a vivir en sus vidas y eso se había hecho algo poderoso en sus vidas. Entonces, cuando nosotros, ¿de qué nos sirve saber toda la Biblia si no la practicamos? No la vivimos. Tenemos que ser personas, como dice la palabra: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y guardares todos sus mandamientos y los pones por obra, dice la palabra, Jehová te bendecirá. Hay un principio que se va a cumplir, que ese es el efecto dominó que abre todo un mundo de posibilidades. Cuando tú usas la llave de la obediencia, comienzas a obedecer la palabra de Dios. Hay rompimientos que Dios quiere hacer en tu vida. Hay rompimientos que Dios quiere hacer en tu casa. Hay rompimientos que Dios quiere hacer en tus finanzas. Hay rompimientos que Dios quiere hacer con tus dones y con tus talentos. Dios te quiere llevar a plataformas de bendición, pero tienes que usar la llave de la obediencia. Tienes que activarte en fe, creerle a Dios y decirle: Señor, aunque me cueste, tengo que hacer un mundo de disciplinas, tengo que hacer un mundo de esfuerzo, pero yo quiero ver tu mano. Yo quiero ver tu mano de poder sobre mi vida para alcanzar lo que tú tienes para mi vida. Este pueblo de Israel, amado hermano, Dios le dice: si obedeces todo esto, vas a ver las bendiciones por montones sobre tu vida. Mire lo que dice la palabra, que este pueblo vio las maravillas en Egipto, vio milagros, vio prodigios, vio sanidades, vio cómo Dios pudo derrotar totalmente a Faraón. Y aún así, esta gente no quería o se le olvidaba rápidamente lo que Dios hacía. Ellos caminaron en seco sobre el mar. Esta gente recibía el maná que caía del cielo. Esta gente, amado hermano, su ropa no se le envejeció, su calzado creció con su piel, pero se olvidaban rápidamente de las maravillas que Dios hacía sobre sus vidas. Y nosotros decimos: qué pueblo tan duro, tan testarudo. Pero muchos de nosotros estamos igual, viendo cómo Dios nos ha bendecido. Tienes una casa, tienes un techo, tienes alimento, estás con salud, tienes a tu familia posiblemente lejos, pero están bien, están con salud y tienen alimento también. Y aún nos quejamos y aún decimos: Señor, pero qué barbaridad lo que me está pasando a mí. En vez de decirle: Señor, gracias por tus bendiciones, gracias por tus bendiciones, voy a tomar acción, voy a obedecer a tu palabra, voy a caminar en tu palabra, me voy a comprometer con la oración, me voy a comprometer, aleluya, con la iglesia, me voy a comprometer contigo, Señor, voy a ser ejemplo para otros. Pero muchas veces
Preferimos más olvidarnos y quejarnos que en vez de obedecer la palabra de Dios. Acompáñenme, por favor. Vamos a leer los siguientes versos de Deuteronomio 28. Solo leí el 1 y el 2. Y dice la palabra. El verso 3 dice: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y la canasta de tu arteza de amasar. Bendito serás al entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos huirán delante de ti. Cuando los enemigos vienen a quererte hacer daño, por un camino vienen, pero por 7 salen huyendo. Cuando obedecemos la voz de Dios. La voz de Dios trae bendición en la ciudad. La voz de Dios, escuchar la voz y obedecer la voz de Dios, trae bendición en el campo. Trae bendición al entrar a nuestra casa. Trae bendición al salir de nuestra casa. Trae bendición al fruto del vientre. Trae bendición en todo lo que tus manos toquen. Trae bendición para que Dios derrame su lluvia en su tiempo. Dice la palabra que Él abrirá su buen tesoro en los cielos para que su lluvia caiga a tiempo. Pero dice algo: no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Mantente al centro. Mantente en el equilibrio. Mantente en un balance. Solamente obedeciendo la voz de Dios. Hermano, pero es que yo no entiendo. Yo no sé lo que va a pasar. Obedecer la voz de Dios no se trata de si entiendo, si sé o no sé. Lo que se trata es obedecer. Obedecer la voz de Dios es sacrificio. Obedecer la voz de Dios te va a costar lágrimas. Obedecer la voz de Dios te va a costar sufrimiento. Pero también obedecer la voz de Dios te va a traer gloria, te va a traer bendición. Porque la Biblia dice que aún Jesús, por lo que padeció, dice la palabra, aprendió obediencia. No dice que se le fue dada obediencia, no, Él aprendió obediencia por lo que Él padeció. Como seres humanos es algo que tenemos que ir aprendiendo por los padecimientos. Nuestros hijos no nacen educados, no nacen obedientes. A ellos hay que darles con el cinto muchas veces. Hay que jalarle la oreja. Hay que regañarlos. Hay que conducirlos por el buen camino para que comiencen a aprender obediencia. Y es lo mismo en la vida cristiana. Cuando nosotros, amado hermano, caminamos en el Señor, tenemos que saber que este camino es de desafíos. Este camino, amado hermano, es de tropiezos. Este camino es de angustia. Este camino te vas a sentir solo. Este camino te vas a sentir angustiado. Este camino te va a sacar del confort. ¿Pero para qué? Para que tú veas la bendición de Dios. El dolor va a ser temporal, pero las bendiciones van a ser eternas. Dice la palabra que alcanzarán hasta 1000 generaciones cuando nosotros obedecemos la voz de Dios. Dice el 8: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieses tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, por cuanto guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando caminamos en obediencia, dice la palabra que cuando Moisés termina su jornada, Dios le habla a Josué, que es el hombre sucesor de Moisés, y le dice a Josué: esfuérzate y sé muy valiente,
Pero antes le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él, en la palabra, vas a meditar de día y vas a meditar de noche, para que hagas conforme a lo que él está escrito. Y entonces dice, todo te irá bien. Miren lo que dice la palabra, todo te va a ir bien cuando nosotros comenzamos a obedecer la palabra de Dios. Y aquí nos enseña cosas, amado hermano, que tenemos que hacerlas aunque no queramos. La palabra dice que amemos a nuestros enemigos. Si obedecemos eso, hermano, pero es que amar a mi enemigo yo no puedo. El hecho de amar a un enemigo no se trata de que usted o dar o soltar perdón a alguien que nos ha herido. No se trata de que usted va a dar abrazo y beso con esa persona. Usted dice, Señor, yo lo perdono. Y suelta ese perdón en obediencia a la palabra. Y usted comienza a sentir libertad. Usted comienza a ser libre. Usted comienza una sanidad en su vida. Y usted comienza, porque la Biblia dice que nosotros bendigamos a nuestros enemigos. Y en vez de lanzar palabras de odio, en vez de lanzar palabras de maldición, palabras o improperios a esa persona, sea justa o injustamente, pero usted comienza a lanzar, decir, Señor, bendícelo. Donde quiera que vaya, bendícelo. Abre puertas, guárdalo. Derrama bendición sobre esa persona, Señor. Usted comienza y eso, hermano, pero es que yo no lo quiero. La Biblia no dice que si queremos. La Biblia dice que lo hagamos. Y cuando lo comenzamos a hacer, usted va a comenzar a sentir una libertad en su corazón. Porque esa obediencia que usted comienza a hacer, esa obediencia le comienza a traer bendición sobre su vida. Esa obediencia comienza a romper estructuras que el enemigo había levantado en su vida. Cuando usted comienza a soltar perdón, yo perdono todo el daño que me hizo esta persona. Yo perdono el daño que pasó. Yo perdono en el nombre de Jesús. Si usted comienza a soltar, es la llave maestra que comienza a abrir su vida, comienza a abrir y a refrescar su mente, comienza a abrirles los ojos espirituales para que usted comience a detectar bendiciones, porque la falta de perdón le comienza a nublar su vida. El resentimiento es un ardor en el interior que no lo va a dejar en paz. Y no solamente a usted, sino que le abre puertas a los hijos. Personas que no tienen nada que ver con aquello y siguen cargando aquella maldición. Lo mismo muchas veces nosotros, si no hemos roto o no nos hemos deshecho de esas maldiciones generacionales, también cargamos con cosas de nuestros antepasados. No tuvimos la culpa de lo que hizo un abuelo, una abuela, un tatarabuelo. Pero tenemos nosotros que romperlo en obediencia y decir, todas las puertas de maldición que abrieron por desobediencia nuestros padres, nuestros ancestros, hoy las rompemos en el nombre de Jesús. Y desatamos perdón, desatamos liberación en el nombre de Jesús. Y declaramos hoy en adelante la obediencia. Declaramos que es la llave maestra que comienza a abrir el cerrojo de bendición para nuestras vidas. ¿Por qué debemos obedecer? Número 1, debemos obedecer por amor. En el libro de Juan 14:15 enseña que nuestro amor por Dios debe ser demostrado por nuestras acciones, específicamente la obediencia. Miren lo que dice la palabra. Dice la palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor es el factor motivador detrás de la obediencia. Si decimos amar a Dios, entonces nuestro más sincero debe ser adorarlo y obedecerlo. El amar a Dios nos va a implicar obedecer su palabra. Cuando tú amas a Dios, cuando tú amas al Señor, tú quieres obedecer la palabra de Dios. No sé a usted le pasó,
Pero cuando estaba de novio, yo quería leer los textos que me mandaba mi esposa, porque quería leerlo. Y si ella decía, no, me gustan las flores, ahí iba a la carrera a obedecer, a buscar flores. Y entonces, lo mismo es, amado, cuando nosotros, entre el amor de Dios a nuestra vida, nosotros lo que queremos es obedecer su palabra. Y usted dice, hermano, pero es que me cuesta hacerlo. Sí, hermano, pero cuando usted lo comience a intentar una y otra vez, aunque el enemigo le va a decir, no, ya tú fallas demasiado, ya el Señor ya no te perdona, usted no haga caso a esa palabra. Usted siga creyendo, usted siga avanzando, porque esto no es del que mira atrás. Dice, no, es que yo fallé, es que a mí me está costando, es que la verdad que es muy difícil, yo no puedo. Esto no es en nuestras fuerzas, esto es bajo la gracia de Dios. Es por su gracia que nosotros somos salvos. Es por su gracia que nosotros podemos caminar en obediencia al Señor. Es por su gracia que Él se nos manifiesta en nuestra vida para poder ver la mano poderosa de Dios. Y número 2, ¿por qué debemos obedecer a Dios? Debemos obedecer por la fe. La palabra de Dios dice que Abraham obedeció a Dios por fe. En Romanos capítulo 4, versos 20 al 21, vemos que Abraham tampoco dudó por incredulidad, o por ejemplo no dudó de las promesas de Dios. Y mire que tenía excusa Abraham. Ya era un hombre de avanzada edad, su esposa ya era una mujer grande en edad también. Tenía él para poder decir, ¿sabe qué? No, la verdad, yo ya no creo en la promesa de Dios. O pensar o comenzar a quejarse y decir, ya, la verdad que Dios me ha engañado a mí. Pero Abraham creyó a Dios. Fue la fe que lo mantuvo firme a él. Y no porque Abraham no se equivocó. Abraham mintió. Abraham le fue infiel a su mujer. Vemos ahí los errores de Abraham, pero él se levantaba una vez más y seguía avanzando, seguía creyendo. Él me lo dijo y él lo va a cumplir. Es que la obediencia, amado hermano, no se trata de que yo nunca más voy a volver a fallar. No, se trata que aunque nos caemos, nos volvemos a levantar y seguimos creyendo y seguimos luchando. Y sabes algo, en su momento algo se va a romper, y lo que antes era tu lucha, lo que antes era lo que te costaba ver la manifestación de Dios, va a ser algo que va a estar resuelto, porque esa fortaleza se tiene que romper en el nombre de Jesús, y la bendición comienza a venir sobre tu vida, porque Dios dice, este se está esforzando, este está intentando obedecerme, este está intentando ver la manifestación mía sobre su vida. Aunque se cae, se levanta y sigue hacia adelante. Voy a darle rompimiento, voy a darle bendición. Hay algo que se rompe con aquellos que se levantan. Hay algo que se rompe con aquellos que no se quedan en el piso. Hay algo que se rompe cuando tú dices, me caí pero sigo adelante, me caí pero sigo avanzando, me caí pero yo no me voy a quedar en el piso, porque mi intención es obedecer a Dios, mi intención es buscar de su gracia, mi intención es agradarle a Él. Hay algo que se rompe, hay algo que va a romperse en su momento. Si usted ve en la Biblia, a muchos hombres tuvieron grandes errores en la vida, pero esa gente se volvió a levantar. Usted ve a David, todos vemos a un rey imponente, a un rey conquistador, a un rey adorador, pero David se equivocó muchas veces. Pero ¿sabe algo? Dijo, no, yo tengo que levantarme. Y David se humillaba delante de Dios y pedía perdón y seguía buscando y obedeciendo la voz de Dios. Vemos a un Pedro. Pedro tuvo muchos momentos de fracaso, muchos momentos difíciles, muchos momentos tambaleantes en su vida. Pero ¿sabe algo? Lo que podemos ver de Pedro es que Pedro se volvía a levantar, volvía a crecer, volvía a creer, y su fe nunca la perdió, y él vio la manifestación de Dios sobre su vida. Pero también usted puede ver otros que se rindieron a la primera. Un Judas dijo, ¿sabe qué? Esto mejor me quito la vida.
Y prefirió quitarse la vida Judas en vez de arrepentirse. Tenemos, amado hermano, que aún en las peores batallas, en los momentos más duros y difíciles, decirle al Señor: yo quiero obedecerte, yo quiero entrar en comunión contigo. En mis debilidades dame fuerza, dame la fortaleza que necesito para caminar en la bendición que tú tienes preparada para mí. Y muchas veces el enemigo sabe los momentos débiles y él busca desanimarte. Él va a querer hablarte a tu corazón, a tu mente, y decirle: no, mejor ya no lo intentes, no lo vas a poder lograr. Pero yo vengo a decirte de parte del Señor: aunque si caíste, levántate, levántate y sigue avanzando una vez más. Sigue creyendo, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza de que algo glorioso de Dios va a comenzar a ocurrir en tu vida. Porque el favor de Dios viene sobre aquellos que le creen, sobre aquellos que desean un tiempo con Él. Debemos, amado hermano, activarnos en fe. Debemos activarnos en la obediencia a Dios. Entender que la obediencia la vamos a aprender por los padecimientos, por no rendirnos, por no bajar los brazos. Pero una vez que entramos nosotros y se vuelve en nuestra vida un estilo de vida, la obediencia, vamos a ver la manifestación de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Dice la palabra que dice: y todas estas bendiciones te alcanzarán. Y hace una lista de cantidades de bendiciones. Aquí nosotros podemos ver, y lo hablábamos un poquito el domingo pasado, acerca de Isaac. Isaac, un tipo que aprendió a obedecer a Dios. Y Isaac lo aprendió a raíz de su propia, a una experiencia de su propio pellejo, de su propia carne. Porque él era el sacrificio que su padre en obediencia iba a entregar a Dios. Pero donde la Biblia dice: donde quiera que este hombre abría un pozo, ahí había agua. Porque la orden era dada del cielo: sigan las bendiciones a esta persona. Y a veces nos confundimos nosotros, como cristianos, como seres humanos. Andamos afanados en la vida, queriendo conseguir grandes cosas materiales. Y el correr demasiado, dejas atrás las bendiciones. Porque la Biblia dice: obedece. Si obedecieres la voz de Jehová tu Dios, se comienzan a activar. No dice que la vas a encontrar, te van a alcanzar. Amén, aleluya. Me encanta una versión donde dice que mientras nosotros dormimos, hay un salmo que dice: mientras nosotros dormimos, el Señor prepara las bendiciones para sus hijos. Pero esto quiere decir, amado hermano, que número uno en nuestra vida tiene que estar el Señor. Cuando nosotros nos levantamos, lo primero que tenemos que hacer es darle ese primer lugar al Señor. No es el teléfono, es el Señor. Y decirle: Señor, aquí estoy un día más para honrarte, para obedecerte, para exaltarte, para adorarte, para obedecer tu palabra. Y usted comienza a agradecerle a Dios. Y usted va a ver cómo la manifestación de Dios se comienza a ser visible en su vida, a ser visible en todo su entorno. Porque el Señor cumple sus promesas. El Señor cumple lo que Él ha prometido en su palabra. A mí, cuando yo voy a orar, a mí me gusta orar con la Biblia en la mano, porque aquí hay promesas de Dios. Porque su palabra dice que si obedecemos la voz de Dios, hay promesas que se van a activar. Que si obedecemos la voz de Dios,
Por un camino van a venir los enemigos, pero por 7 van a huir. Que si obedecemos la voz de Dios, dice la palabra, que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Que si nosotros caminamos con la ley de Jehová, dice que meditamos en ella de día y de noche, todo nos va a ir bien. Que dice la palabra que aunque caigan 1000 a nuestro lado y 10,000 a otro lado, a nosotros no nos va a llegar. Porque la palabra se cumple. Es el escudo de protección. La llave que va a abrir las bendiciones, la protección, la provisión, la salvación y todo lo que nosotros necesitamos para caminar en victoria en esta tierra se llama obedecer la palabra de Dios. El obedecer la palabra de Dios, número 1, te va a traer descanso, te va a traer gozo, te va a traer protección, te va a traer salvación, te va a traer prosperidad. Y la palabra de Dios te va a traer ese descanso que tú necesitas. Es la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es lumbrera nuestro camino. Es la que nos alumbra en nuestro camino. La palabra de Dios es la que nos trae ese gozo que nosotros necesitamos a nuestra alma. Amado hermano, yo solo le quiero decir algo. Y si usted no se quiere acordar del resto, está bien. Pero váyase con esto en el corazón. La llave maestra para recibir el favor de Dios sobre su vida es obediencia. Lo que usted sabe de la Biblia, solo comience a practicar. Solo comience a vivirlo. Hacerlo de su diario vivir. Comience a perdonar. Comience a pedir perdón. Comience a orar. Comience a honrar a sus padres. A honrar a los hijos. Comience a ser una mejor persona. Comience a vivir lo que usted ha aprendido. Y usted va a ver la manifestación de Dios sobre su vida. Nos ponemos en pie, por favor. Y cantamos esa canción. Su fidelidad es grande. Su fidelidad es grande. Levantamos los brazos. Levante sus brazos, por favor. Señor Jesús, damos gracias. Damos gracias, gracias, gracias. Porque su amor y su misericordia, Señor, es grande, papá. Grande, grande su amor. Grande, grande, grande. Aleluya, Jesús. Aleluya, aleluya, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias porque suyo es el poder por los siglos de los siglos. Gracias porque no hay nadie como tú, papá. En esta hora, Dios mío, oh amado Dios, cautívanos en obediencia a ti, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, que de hoy en adelante, Padre, podamos caminar en obediencia, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, que todo lazo y toda cadena, Dios mío, que impide, Señor, que obedezcamos tu palabra, que respiremos tu palabra, que vivamos tu palabra, que meditemos en tu palabra, se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que tu iglesia Peniel, Padre, esta iglesia, Dios mío, sea una iglesia que viva la palabra, que respire la palabra, que obedezca la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, porque su fidelidad es grande, su fidelidad es grande. En el nombre de Jesús de Nazaret, damos gloria, damos honra, porque suyo es el poder. Ahí con sus labios, por favor, cante esta canción. Su fidelidad es grande. Quizá usted podría estar en el hospital, en la cárcel, o ya muerto, pero Dios lo tiene en este lugar. Dios lo ha traído a este lugar. Aleluya. ¿Y cómo usted no va a poder decir, Señor, su fidelidad es grande? Tu fidelidad es grande. Cuando no le ha faltado comida, usted ha tenido alimento, usted ha tenido salud, usted tiene una familia, usted hoy llegó a este lugar. Dígale al Señor gracias porque tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande, es poderosa. Levante sus manos un momento más.
poder, tus maravillas. Grande Jesús, grande y poderoso eres, Dios mío. Grande y poderoso eres, Jehová. Tu fidelidad es grande, Jesús. Aleluya, Jesús. Quiero que todos repitamos esta oración, por favor. Repítela conmigo. Señor Jesús. Vamos todos. Señor Jesús. En esta tarde abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca más sea borrado de ahí. Padre, en el nombre de Jesús, tú escuchaste la oración de tu pueblo, de tus hijos, Padre, que hoy han decidido, Señor, aceptarte a ti como su único y suficiente Salvador, Padre. Yo los cubro con su sangre preciosa, Padre. Yo los entrego a ti, Dios mío. Sé tú tocando sus corazones, guardando sus vidas, su entendimiento, su mente, su corazón, Padre Santo. Guárdale, Padre bueno y amado, y ayúdalos a obedecer tu palabra. Y ayúdalos, Señor, a caminar en bendición. Y ayúdalos, Dios mío, y dale una revelación, Padre, de la llave maestra y lo que significa y lo que es, Dios mío, caminar y operar en obediencia delante de ti, Señor. Porque ahí es donde las bendiciones, Dios mío, y todo lo que tú tienes para nosotros se comienza a manifestar, Padre. Porque tú cumples tus promesas. Tú cumples, Dios mío, lo que has prometido. Gracias, Señor Jesús.